Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet y su historia con Cenk conmociona a todos, su madre rompe el silencio. La vida sentimental de las celebridades siempre ha sido un tema de fascinación para muchas de nosotras. Y esta vez la historia nos lleva directamente al corazón de un drama que ha conmovido profundamente a los seguidores de Mahsine Meravet. La actriz, conocida por su estilo sofisticado y carisma natural, ha vuelto a ser el centro de atención, pero no por un nuevo proyecto profesional, sino por una revelación impactante hecha por una persona muy cercana a ella. Su madre. En una entrevista exclusiva concedida a un medio de comunicación francés, la madre de Mahsine habló por primera vez sobre la relación que su hija tuvo con el empresario turco Cenk, quien fue su pareja durante 2 intensos años. Lo que dijo dejó a todos con el corazón encogido. Cenk fue el alma gemela de Mahsine. Desde el primer momento en que lo conoció, supe que había algo especial entre ellos. Ella no dejaba de hablar de él, de cómo la hacía sentir completa, segura, feliz. La pareja había sido muy reservada con respecto a los detalles de su vida privada, pero las fotos que compartían en redes sociales hablaban por sí solas. Miradas cómplices, viajes románticos, cenas íntimas. Todo parecía indicar que estaban destinados a un futuro juntos. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya también tuvo un final inesperado. Según relata la madre de Mahsine, la separación fue devastadora para ambos, pero especialmente para su hija. Después de que se alejaron, Mahsine no volvió a ser la misma. Intentaba mostrarse fuerte en público, pero yo la conozco bien. Detrás de esa sonrisa había mucho dolor. A veces me decía, mamá, nunca más amaré de esa manera. Y sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo más sorprendente de todo es que, según fuentes cercanas, Cenk también habría intentado retomar el contacto con Mahsine en varias ocasiones. Él le escribía cartas, le enviaba flores, incluso viajó a París solo para verla. Pero ella estaba muy herida. El orgullo y el miedo a volver a sufrir la detenían, confesó una amiga cercana de la actriz. El punto más emotivo de toda esta historia fue cuando la madre de Mahsine reveló una conversación íntima que tuvo con su hija justo antes de que Cenk dejara definitivamente Europa. Me miró con esos ojos grandes que siempre tuvo desde niña y me dijo, mamá, si él me pidiera que lo dejara todo e irme con él, lo haría sin pensarlo. Fue ahí cuando entendí que, a pesar de todo, ella seguía amándolo con cada parte de su ser. El público ha reaccionado con gran empatía a estas declaraciones. En redes sociales, los mensajes de apoyo a Mahsine no han parado de llegar. Comentarios como todos merecemos un amor como el de Mahsine y Cenk o el destino puede separarnos, pero el alma recuerda siempre se han vuelto virales. Pero la historia no termina ahí. Recientemente, una fuente del entorno de Cenk reveló que él nunca ha dejado de seguir los pasos de Mahsine. Aunque no mantiene cuentas públicas, ha creado perfiles privados solo para ver sus publicaciones y mantenerse al tanto de su vida. Cada vez que ella comparte una foto o aparece en un nuevo proyecto, él lo sabe. Y no es por control, sino porque aún la ama, afirmó esta fuente. Incluso se llegó a hablar de un proyecto profesional conjunto que estuvo en puertas antes de su ruptura, un drama romántico franco-turco que habría unido sus talentos frente a las cámaras. El proyecto finalmente fue cancelado, pero algunos miembros del equipo de producción aseguran que el guión estaba basado, al menos en parte, en su historia de amor real. Era como si quisieran revivir lo que tuvieron a través del arte, dijo uno de los guionistas. La prensa del corazón no tardó en especular, ¿podría haber una reconciliación? ¿Es posible que el amor verdadero resurja después de tanto dolor? Los fans están divididos. Algunos consideran que Mahsine necesita avanzar y encontrar a alguien que no le recuerde constantemente su pasado, mientras que otros claman por un reencuentro, por una segunda oportunidad para ese amor tan profundo. En medio de todo esto, Mahsine ha mantenido la elegancia que la caracteriza.
En una reciente gala en Mónaco, fue abordada por la prensa sobre su antigua relación. Con una sonrisa serena respondió, el amor deja huellas, algunas duelen, otras te construyen. Pero todas forman parte de quien eres. Estas palabras, aunque breves, resonaron con fuerza en los corazones de sus seguidores. Su madre también ha tenido un rol importante en este proceso. Desde que rompió el silencio, ha estado más presente en la vida pública de su hija. Las han visto juntas en cafés parisinos, en eventos de caridad, e incluso se rumorea que están escribiendo un libro sobre relaciones y resiliencia emocional. El mensaje que quieren transmitir es claro: el amor puede doler, pero también puede ser una fuente de crecimiento personal y fuerza. Por su parte, Cenk ha optado por el silencio. No ha emitido ninguna declaración oficial, pero algunos amigos han insinuado que él está viviendo un proceso de introspección profunda. Ha dejado la vida empresarial por un tiempo y se ha mudado temporalmente al campo, en Anatolia, donde pasa los días en contacto con la naturaleza. Necesita reconstruirse, dijo un antiguo socio suyo. Y creo que parte de ese proceso incluye aceptar que perdió al amor de su vida. Una última revelación sacudió recientemente a los seguidores de esta historia, una carta que Cenk supuestamente escribió pero nunca envió. Filtrada por una fuente anónima, la carta está escrita a mano, en francés, y dice: si pudiera volver atrás, no cambiaría nuestro amor por nada. Solo intentaría no fallarte. En cada estrella veo tus ojos, en cada silencio, tu voz. Maasine, aún te llevo conmigo. Aunque la veracidad de la carta no ha sido confirmada, el impacto fue inmediato. Miles de usuarios compartieron la imagen, con hashtags como #Amor Infinito y #Maasine Cenk. Este drama moderno, con tintes de tragedia griega y pasión mediterránea, ha traspasado las fronteras de la prensa rosa para convertirse en una historia que toca temas universales: el duelo amoroso, el poder del recuerdo. Y la eterna pregunta de si el amor verdadero tiene fecha de caducidad. Mientras tanto, Maasine continúa con su vida. Ha aceptado un nuevo papel en una película que se rodará en Marrakech, donde interpretará a una mujer que se reencuentra con su primer amor tras años de separación. Un papel que, según quienes la conocen, le cae como un guante. Es terapéutico para ella, comentó un miembro del equipo de producción. Cada escena le permite cerrar una herida, o al menos entenderla mejor. Los días pasan, pero el eco de su historia con Cenk sigue resonando. No hay finales claros en este relato. Solo momentos que se entrelazan con la memoria, con la esperanza, con la aceptación. Y quizá eso sea lo más hermoso de todo, que a veces, las historias que no terminan bien, terminan enseñándonos más. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios qué piensan sobre esta emotiva historia. ¿Creen ustedes en las almas gemelas? Nos encantará leer sus opiniones.